Hola, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a hacer la sustentación del informe Desvelando los secretos de la mente, el inconsciente. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Julián Mauricio Gutiérrez Bueno, Helen Daniela Torres Mogollón, Joan Sebastián Stancur y quien les habla, Omar Sofía Puello Díaz. Mi nombre es Eileen Torres de Enfoque Psicoanalítico. Hoy vamos a hablar de unas palabras claves que nos llamaron la atención a lo largo de nuestro trabajo. Mecanismo de defensa. Son las estrategias que utiliza el yo para protegerse de las amenazas, angustias y frustraciones que provienen del ello, el superyo o la realidad externa. Inconsciente colectivo. Es un concepto que describe la capa más profunda y universal del inconsciente compartida por toda la humanidad. Contiene arquetipos, símbolos y patrones que se heredan a lo largo de las generaciones, las cuales influyen las experiencias, percepciones y el comportamiento. Arquetipos. Más adelante mi compañero lo va a especificar, pero podríamos decir un concepto básico que son los elementos psíquicos universales e innatos presentes en el inconsciente colectivo. Representa patrones simbólicos y experiencias fundamentales que trascienden las diferencias culturales y temporales. Inconsciente personal. Capa de la mente que almacena información justo debajo de la superficie del consciente, que contiene datos presentes en el pensamiento consciente influenciados por factores como la fatiga, olvido o distracción. Instancias psíquicas. Incluyen el inconsciente colectivo, personal y el yo consciente. Deseos oscuros. Son los impulsos u otros conceptos de uno mismo que no son aceptados conscientemente. Son esenciales para la exploración y el crecimiento personal. Voy a comenzar hablándoles sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa básicamente son herramientas que los seres humanos utilizamos para protegernos de pensamientos, sentimientos o deseos que consideramos inaceptables o amenazantes. Fueron estudiados principalmente por Sigmund Freud y ampliados posteriormente por su hija Anna Freud, experta en psicoanálisis infantil. Y pues bueno, estos mecanismos lo que nos ofrecen son una fascinante visión sobre la complejidad humana. Anna Freud describió 9 mecanismos de defensa principales, pero el día de hoy yo les voy a hablar de 4. Vamos a comenzar con la represión, que este mecanismo implica la eliminación de pensamientos o deseos inaceptables del consciente y su relegación al inconsciente. Vamos a imaginarnos que tenemos una especie de cajón secreto donde guardamos pensamientos incómodos o deseos que no nos gustan. Entonces, la represión es como cerrar este cajón con llave y pues tratar de olvidar que este cajón existe. Es como decir, no quiero pensar en esto porque no me hace sentir bien. Este es un mecanismo de olvido intencional que para mantener como a raya lo que nos hace sentir incómodos. Debemos ser muy conscientes de que aunque esto se esconda, esos pensamientos pueden seguir influyendo en nuestra forma de actuar e incluso no vamos a ser conscientes de esto. El segundo es la proyección. En este caso, la persona coloca fuera de sí, en otra persona o cosa, sentimientos, deseos o características propias que no pueden aceptar en su interior. Em, Esto es una forma de exteriorizar lo que no se quiere reconocer de nosotros mismos. Externalizar estos elementos, la persona reduce la carga emocional asociada a estos, colocándolos simbólicamente como en el mundo exterior. Vamos a externalizar nuestro propio enojo, haciendo que parezca que el problema está en otra persona y que no es nuestro. Es como si creáramos una sombra de nuestro propio error y la colocáramos sobre alguien más para sentirnos quizás un poco mejores con nosotros mismos. Esto puede ayudar de cierta forma a reducir la carga emocional, como le dije anteriormente, que está asociada a este error y mantener una imagen interna más positiva y pues es una manera de lidiar con nuestras propias emociones sin tener que enfrentarlas directamente. El siguiente es el aislamiento. Este es el proceso de separar un pensamiento o un evento de su contexto original, rompiendo así pues sus relaciones con otras experiencias. Esto lo que va a evitar es que este pensamiento forme parte de una experiencia significativa en la persona y pues al aislar este elemento se minimiza mucho el impacto emocional sobre la persona, permitiendo que ésta pueda lidiar con él de una manera un poco más controlada. Por ejemplo, imaginemos que estás experimentando una experiencia traumática y en lugar de dejar que ese recuerdo forme parte de tu vida cotidiana y lo proceses de una manera diferente, decides guardarlo en una especie de baúl de recuerdos lejos del resto de experiencias. Es como aislar un recuerdo para que no te afecte emocionalmente de la misma manera. Y el último es el desplazamiento, que es redirigir las emociones o impulsos hacia un objeto, persona o situación diferentes a los que
lo provocaron originalmente. Es como cuando estamos enojados con alguien o algo, pero en lugar de expresar este enojo directamente, lo movemos a otra cosa más segura. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un muy mal día en el trabajo y estamos enojados con nuestro jefe, pero expresar ese enojo directamente con nuestro jefe podría causarnos problemas. En lugar de esto, llegamos a nuestra casa y vamos a enojarnos con nuestra pareja por cualquier cosa. Entonces estamos redirigiendo nuestras emociones hacia algo mucho más seguro, cambiando el foco de nuestro enojo para evitar pues conflictos directos. Por último, debemos entender que los mecanismos de defensa pueden ser bastante útiles en ciertos momentos, pero pues su uso excesivo como todo puede traernos consecuencias muy negativas. Identificar y comprender estos mecanismos tanto en uno mismo como en los demás va a traer buenas consecuencias para nosotros. Es muy esencial pues para abordar conflictos de una manera saludable y madura. Buenos días, mi nombre es Julián Mauricio Gutiérrez y voy a exponer sobre tres temas muy interesantes: el inconsciente colectivo, los arquetipos y Karen Horney como representante de los neofreudianos. El inconsciente colectivo es un concepto desarrollado por Carl Gustav Jung. Él estuvo adherido a las ideas de Freud hasta 1913, pero decide separarse, sosteniendo que nosotros cuando nacemos procedemos todo un bagaje o toda una experiencia procedente de nuestros antepasados, a través de la cual desciframos la experiencia del mundo exterior. Las memorias de los antepasados obviamente van a influir en el desarrollo de la personalidad. Sabemos que al nacer nosotros traemos un programa genético, un programa ancestral, y el cual podemos transformar. Esas son palabras del doctor Bruce Lipton, uniendo un poco la epigenética con lo que es el inconsciente colectivo. Me presento, mi nombre es Joan Sebastián Villa Betancourt, hago parte del grupo número 8 de la materia Enfoque Psicoanalítico. Las instancias psíquicas de Carl Gustav Jung. Estas instancias son las partes o niveles de la mente que conforman la estructura y el funcionamiento de la psique humana. Según la teoría de Jung que propuso, estas instancias psíquicas principales fueron la conciencia, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Hablemos un poco sobre ello. El inconsciente es la parte de la mente que percibe y reflexiona sobre la realidad externa. El inconsciente personal es la parte de la mente que almacena los recuerdos, los sentimientos, los impulsos que son reprimidos o ignorados por la conciencia. Ahora bien, el arquetipo serían esas experiencias heredadas de generación en generación como formas de actuar predispuestas en la memoria colectiva. Vamos a imaginar que todos tenemos un lado oscuro, algo así como un yo secreto que esconde deseos y aspectos de nuestra personalidad que tal vez preferimos no admitir. Esto es lo que llamamos la sombra. Aunque no lo queramos ver, este lado oscuro influye en cómo actuamos y ni siquiera nos damos cuenta. Es muy importante explorar y confrontar la sombra. Es un proceso crucial para el desarrollo personal y la individuación. Jung enfatizó la importancia de reconocer y reconciliarse con estos aspectos oscuros de nuestra vida, ya que la negación de esta sombra puede llevar a proyecciones no deseadas de la misma. Cuando los elementos de la sombra se reprimen y no se integran conscientemente, estos tienden a emerger de una manera muy distorsionada, impactando las relaciones interpersonales y también la autenticidad de cada individuo. También es importante saber que la sombra no es exclusivamente negativa y que también puede tener aspectos valiosos y creativos de la psique que han sido descuidados o simplemente relegados al inconsciente. Es necesario integrar conscientemente esta sombra en nuestra vida, y esto no solamente nos va a hacer mucho más auténticos, sino que también nos va a dar la oportunidad de encontrar este equilibrio que tanto deseamos psicológico mucho más profundo. Es como decirle un hola a nuestro lado oscuro y aceptarlo, así como también aprender a vivir con este. Melanie Klein, nacida en Viena 30 de marzo de 1882 y su muerte el 22 de septiembre de 1960. Melanie Klein fue conocida como una gran psicoanalista austriaca que desarrolló la teoría de las relaciones objetales, que se basa en la idea de que el sujeto se relaciona con el mundo a través de los objetos de su impulso, que pueden ser personas, cosas o partes de sí mismo. Los objetos son internalizados y forman parte de la estructura psíquica del sujeto, influyendo la personalidad y su forma de percibir la realidad. Destacamos algunos neofreudianos, de los cuales le voy a hablar de Alfred Adler. Alfred Adler nace en 1870 en Viena, estudió medicina y se especializa en neurología y oftalmología. Fallece en 1937 en Escocia. Adler fue un discípulo de Freud, fue un presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En cuanto a sus diferencias con Freud, Alfred prefiere decir los estilos de vida o personalidad en lugar de sexualidad humana. Considera que las etapas que propuso Freud
en realidad son los aspectos que forman parte de la educación de cada sujeto. Alfred nos habla de la teoría individual, que se enfoca en el individuo y su capacidad de progresar, destacando los complejos de inferioridad y el afán de poder. Allí podemos hablar de la teoría, búsqueda de poder y la superación de complejos de inferioridad. Para Adler, todas las personas, especialmente los niños, sufren del complejo de inferioridad, que se ven reflejados en los hogares y en la sociedad. En los hogares, especialmente con los hermanos, en nuestros colegios, con demás compañeros, nos sentimos menos porque a veces sentimos que no tenemos las cualidades o los aspectos que tienen las otras personas. El síndrome de la superioridad es una consecuencia previa a un complejo de inferioridad mal resuelto y se manifiesta como una afectación de la personalidad que conduce a una adaptación de posturas prepotentes hacia los demás. La superación de complejidad de inferioridad se trata de un conjunto de sentimientos que llevan a la persona a creer que no está a la altura, de lo cual se puede desarrollar la baja autoestima. Este complejo a menudo es inconsciente. Esto nos puede provocar que se nos alcancen objetivos muy altos o que nos produzca comportamientos de personas antisociales. Erich Seligman Fromm, nacido en Alemania el 23 de marzo de 1900, hasta su fecha de fallecimiento en Suiza el 18 de marzo de 1980. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista. Su origen fue judío-alemán. Fromm fue conocido por sus teorías sobre la personalidad, el amor y la alineación. Su crítica a la sociedad consumista y materialista fue una de las formas que lo caracterizó mucho más. Sus obras más conocidas incluyen El arte de amar y El miedo a la libertad. Su postura teórica de Fromm explica que cada individuo está determinado por las coyunturas sociales y personales, lo que los lleva a no asumir la responsabilidad de su existencia, lo que les impide la realización de sí mismos y el empleo productivo de sus potencialidades. Las palabras claves que abundan o que retoman en este momento sobre Fromm fueron los valores humanos, la educación, carácter social y la libertad humana. Karen Horney desarrolla todo un andamiaje viendo el psicoanálisis desde el punto de vista social. Tiene conceptos como el yo ideal, el yo real y el yo despreciado. El yo ideal es la imagen irreal presente en las personas neuróticas. El yo real sería el yo positivo, con todas sus capacidades para la autorrealización, en tanto que el yo despreciado terminaría convirtiéndose en todo lo que son los problemas de valía en la adultez. También tiene conceptos como la angustia básica, la hostilidad básica, que todo esto viene adquirido por disfunciones en nuestros padres o nuestros cuidadores en la niñez. Por último, la envidia del útero es esa envidia que sentimos los hombres hacia la capacidad por parte de la mujer de parir y de amamantarse con Horney. Ahora vamos a hablar muy brevemente sobre un teórico de la personalidad, Harry Stack Sullivan. Este fue un psiquiatra, después formado en psicoanálisis freudiano clásico, para ser después muy conocido por sus teorías de la personalidad y sus trabajos con pacientes con esquizofrenia. Bueno, este teórico, en lugar de centrarse en instintos individuales, destacó la importancia de las relaciones interpersonales dentro del desarrollo humano. Él introdujo el concepto de ansias de seguridad, resaltando la necesidad humana de conexión emocional y seguridad interpersonal. Su enfoque en el papel crucial de las relaciones tempranas en la formación del yo ha dejado en sí un impacto duradero en la psicoterapia interpersonal, enfocada en mejorar las habilidades de relación del individuo para abordar desafíos emocionales y psicológicos. Ahora, Sullivan también argumentó que las experiencias de la infancia, especialmente con las relaciones entre los cuidadores y los niños, son súper cruciales para la formación del yo y determinan la capacidad de establecer relaciones saludables en la vida adulta. Sus contribuciones no se limitaron simplemente a la teoría, sino que Sullivan también dejó una marca indeleble en la práctica terapéutica al desarrollar enfoques que priorizaron las relaciones actuales del individuo sobre la exploración del pasado. Entonces, este enfoque, conocido como terapia interpersonal, buscó y busca mejorar las habilidades de relación del individuo para abordar desafíos emocionales psicológicos de la vida. En esa sustentación hemos abordado temas relevantes relacionados con la psicología, como lo fue mecanismo de defensa, inconsciente colectivo, instancias psíquicas, arquetipos de sombra y algunos neofreudianos, como los que ya se fueron expuestos anteriormente. Esto es un conjunto que nos ayuda a formar conceptos que nos ofrecen una visión más profunda acerca de la mente humana, cómo nos relacionamos en el mundo, cómo nuestras experiencias influyen en nuestra psicología a lo largo de la vida. En resumen, el inconsciente colectivo representa una dimensión psíquica compartida por la humanidad, donde los arquetipos forman parte de un repertorio simbólico que influyen en nuestras percepciones, creencias y experiencias culturales. Muchas gracias. Espero que esta sustentación haya sido de su total agrado.